Ya no le llores más, ya que soy para sanar tus heridas. Bonita, empieza a sonreír. Date cuenta que él sin ti puede ser feliz. Y aquí estoy para abrazarte cuando quieras, para cantarte todas las noches hasta que te duermas. Ni mis la sotla no chino yolo, te watsi no chipa hipa no yolo. Watsin swapin, ni mis le moa yolo si, porque contigo sé que yo soy feliz. Nechma como yolo sin, Shineshima toca Kyolinitzli, pues contigo toda mi vida quiero estar. Vente de este lado, mi querido Uriel. Tú de este lado, tú de este lado. Seno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Buenos días. Oigan, estábamos platicando ahorita, Uriel y yo, Uriel saben que da clases en Nahuatl, que él es alumno de Uriel, y justamente aprendieron Nahuatl, se dio cuenta de que sonaba muy bonito y hizo esta canción llamada Carita. Platícanos, obviamente entendemos la parte de español, ya la parte de Nahuatl pues nos costó un poquito de trabajo. Platícanos qué significa. ¿Es toda la canción o solo la parte? No, pues no solo la parte de Nahuatl, además le entendimos. Nimitzlazotla no chino yolo significa te quiero con todo mi corazón. Espérame. Ok. Nimitzlazotla no chino yolo significa te quiero con todo mi corazón. Después hay una parte que digo, Quatsin Chapil, es muchacha bonita. Nimitzlamowa es te extraño. Y no yolo es mi corazón. Entonces es extraño con mi corazón. Después dice. ¿Qué decía? Oigan, No, pero es cierto. fíjense qué bonito esta combinación, que tenemos una parte en español, una parte en náhuatl, que de repente esta lengua pues se ha ido perdiendo porque ya muy pocas personas la hablan, porque hay muy pocos lugares donde podemos aprenderla. Sin embargo, Uriel, pues tienes un alumno rompiéndola con todo, hablando en náhuatl. Sí, justamente el propósito de invitar hoy a nuestro amigo Zenón es porque él comenzó con su estudio y de pronto se dio cuenta de la sonoridad, de lo armonioso que suena la lengua. Él como cantautor, esta pieza es original de él, pues tuvo la inquietud de crear algo español, náhuatl. Y el objetivo es que pues si los chicos tienen algún interés artístico, cultural, que vean que también aprender algo propio, algo de nuestro país, puede aplicarse de alguna forma en la actualidad, de forma moderna y que se adapte a tus necesidades. Que no se quede o pensemos que se queda en la parte folclórica de que pues aprendo a contar, aprendo cosas, aprendo palabritas y ahí se queda. No, también puede tener una aplicación y de ahí la inquietud y pues hacer la invitación a todos los chicos jóvenes que nos miran, que vean que efectivamente puede tener una aplicación en algo que a ti te gusta y que puede complementarte tu formación, ¿no? Claro, que aparte le da un plus, porque cantantes conocemos millones, personas que quieren adentrarse a la música también conocemos millones, en español muchísimos. Sin embargo, esta combinación pues la hace mucho más interesante, te da la verdad un plus. Zenón, platícame, ¿esta canción la podemos encontrar en algún lado? Todavía no, pero estoy trabajando para más adelante hacer un canal de YouTube y ahí la podrán encontrar. Eso me parece perfecto. Imagínense en YouTube esta canción. Ahorita ya es típico, ¿no? Que te dedican la canción de reggaetón súper machista, espantosa. Imagínense que te dediquen una canción así de bonita y aparte, bueno, pues en diferentes lenguas está precioso. Uriel, para toda la gente que, bueno, acaba de ver a Zenón y dice, híjole, eso es lo que yo quiero hacer, ¿dónde podemos aprender náhuatl? Pues que nos contacten en Grupo Xihuala en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Grupo Xihuala, nosotros te damos clases en línea, presencial, a domicilio. Y pues que no duden en aprender este segundo idioma, este idioma propio de México, y que como Zenón, pues también le den un plus a lo que hacen ya desde ahora. Claro, y que no se pierda, porque los que tenemos esa obligación de mantener la lengua, pues somos nosotros, esta generación que ya vamos pues volviéndonos en el futuro del país. Es importante que nosotros sepamos esta lengua. Oye, Zenón, ¿y cuánto te tardaste en aprender náhuatl?
Pues aproximadamente un año. Ah, yo pensé que hace 5 años y sigo estudiando. No, pues sigo estudiando, pero para esta canción, pues es algo muy básico, más o menos un año. Pero fíjate que eso nos da la esperanza de que no es tan difícil, porque de repente pensamos que por el soniquete, ¿no? Es un poquito complicado, la pronunciación, etcétera. Sin embargo, bueno, te vemos ya después de un año pues cantando una canción, nos da esa esperanza de que no es tan difícil. Muchísimas gracias a los muchas dos. gracias a ustedes. Perfecto. Oigan, ¿qué tal si mandamos a pausa en náhuatl? Pues entonces, Nochitosca Sema Sempatiwa. Vamos a una pausa. Nos vemos.